Then thank you very much for your 5 speeches, which were very interesting, and we learned many things, and we put once again the individual before the data, and we need to protect individual and not the data, and what we have to keep in mind is more risk, more measure of security, and the concept of minimization, which is not easy to reach when we speak about big data. And we had a recall about the DPA power, and we need the DPA, which was an important role in the respect of the privacy rules, and also it's connected, I think, with the last speech we had. The right of access can face IP limits also. Then we have all during the 5 speeches this contradiction of this play by several legislation on the same concept. That's maybe the particularity about data protection and big data. And what is very important, it's the separation between data and personal data, and normal data and personal data. What is very important also is to have in mind that there is no constraint on storage. Then we can create artificial intelligences and so on, because we are not limited in the storage, data storage. And which we had parallelism made between automobile and regulation and data protection, and we say that we are in an unstoppable situation, and we have to face that, and we have to follow that, and we need innovating in compliance with the regulations, and it's not one or the other. We have to balance both, and of course innovation has to protect individuals. Data is part also of the digital pyramids, which has been recalled by the last speech. What it's also after the story about kids and Waze, which is very interesting, and it shows how kids react towards the technology, and after they adopt technology, that's another story. And it's again behind the data, there is an individual, and we have to keep that in mind. And what we see, that's something we see everywhere. It's a small amount of companies made disclosure notification, knows the law, knows how to control the data, and we have the same issue at the level of individual. Then we should work with a company processing big data to understand what we mean by consent, to understand the data protection principle, purpose, safety, and anonymization. And we also had we highlight, or the speeches highlight the collaboration between companies and data holder, and we cannot be limited to the sole concept of consent. We have to be wider than that, and also that the concept of ethics should be an important element in the development of big data, or even the data protection. And we see also that the big data can become an instrument of power repression. It's very important to have this in mind. And I think the story gives so many examples, but it's old story as well. The new one, as we had the Italian example this morning, and we still have analogical law, if we can call it like that, facing digital world. And it's very important because we have to adapt this analogical law to a new world. And we have also now facing the 4th industrial revolution, which is a cyber-physical system. And we have a transfer of knowledge about technology, and also knowledge itself, and we have the protection of IP and trademark. And also we have a new, can we call that a new law? It's sui generis, which is, we should adapt, and we have to adapt the IP
legislation or concept to protection of non-original database, and that's we have the example in Europe and also in Mexico, if I know that very well. And we are also facing the dematerialization, which rends difficult to understand IP, because we have more and more IP connected with something tangible, and now we have digital books and so on. It's hard to put both together. Then now that's a small summary, and I try to be as short as I can, because we had so much information in a so short time. And now I leave the field to the question. I am sure that you have questions, and you will be able to highlight some aspects you didn't have time to do so. I raise the microphone. There's questions there, questions there, questions there. 3 questions for the first round. Maybe if you can address your question to someone or to the whole panel, like that, we can give the... There's a problem of audio. The translator can have your voice, and maybe at a technical level. Is it working now? Can you 1, 2, 3? First? Okay, is it okay? Yeah. Sorry. It's not for us, it's for the translator. Ok, otra vez. Okay, perfect. Mi pregunta va en este sentido. La privacidad y confidencialidad aterrizada al aspecto jurisdiccional, se entiende que los litigantes tenemos la obligación secundaria de manifestar ante una admisión de un procedimiento si deseamos que los datos de nuestros defendidos sean considerados confidenciales o, si no nos manifestamos, sean públicos. Esta conceptualización debería ser como un elemento primario de un escrito inicial de demanda, en el contexto de que muchas veces se pasan los términos o no se le da seguimiento a la manifestación expresa de no consentimiento de los datos personales para que se vuelvan públicos. ¿A qué voy? Existen actualmente en México 2 casos. Uno en el cual las juntas locales de conciliación y arbitraje concedieron a través de acceso a la información bases de datos con nombre, identificación, es decir, datos identificables de las personas, trabajadores, y hay buros de trabajadores que afectan con discriminación. Y otro contexto aterrizado a una plataforma que conocemos que es Búho Legal, a través de la cual uno plasma su nombre y aparece ahí todo el número de procedimientos a través de los cuales ha sido sujeto, y en algunos contextos no viene expresado cuál es el sentido de la resolución, pero a mi parecer debería ser un elemento principal que en el escrito inicial de cualquier procedimiento, ya sea jurisdiccional o en la esfera administrativa, se establezca expresamente la condición de no divulgación de los datos personales de quien accede a esa instancia, y no como un elemento secundario cuando es admitida o no el procedimiento o el medio de defensa jurisdiccional. Gracias. Maybe it's, Mr. Perez, I think you are on holiday on this question. It's for the maybe data protection issues. Ya me temía que... Ya no. Creo que... sí sirve. Sí, ya me temía que... Yo quería que mis colegas pudieran participar en un espacio de pluralidad, pero bueno. Como pueden ver, tiene que ver con una parte del planteamiento, con una cuestión de índole local. De todos modos, no evadiré. Y lo segundo, que tiene que ver con un tema de transparencia, de acceso a información pública. Y esos 2 factores pueden influir en lo que se puede considerar para una respuesta. En un sentido puro, pues lo que hace cualquier autoridad, incluidas las que se dedican al tema jurisdiccional, ya sea administrativo o laboral, están sujetos a lo que dicen las leyes de datos, y evidentemente los datos personales están protegidos.
Se abrieron algunas excepciones que además me atrevo a decir que en algunos casos nosotros desde el espacio de las áreas de datos del INAI no compartimos. Desde la óptica de la transparencia eso es cierto, que se han tomado algunas decisiones que no necesariamente son las mejores, sí puede ser. Y el tema de búho legal sí es un tema que se ha abordado desde el INAI, ha habido procedimientos. Y luego lo desafortunado, que no sería el caso de búho legal, pero otras similares, pues que escapan a jurisdicciones donde no hay un espacio regulatorio. Ya nos pasó con una muy similar que se fue hacia Panamá, que huyó de Colombia, huyó de nosotros, se ubicó en Panamá y pues por allá están haciendo un ejercicio y sí efectivamente tratan datos desde fuentes de acceso público. Y nosotros sí hemos construido muy claramente una teoría en el sentido de que lo que está en fuente de acceso público también tiene finalidades. Es decir, si bien se piensa en que se utilicen espacios de licitud, también nosotros creemos que no es que se pueda utilizar para todo, y así lo hemos respondido en consultas de manera oficial cuando nos lo han planteado. Y te digo, y el otro tema de la transparencia, sí, estamos viviendo una cuestión pendular en México donde el tema de transparencia y acceso a la información es muy mediático y de pronto el péndulo se inclina demasiado de aquel lado. Y el de protección de datos no lo es tan mediático y es menos conocido. Y a lo mejor por ahí te explicas que te encuentras con situaciones de esta naturaleza donde ves pues, cuestiones que a lo mejor no se comparten de, oye, ¿por qué no me pidieron mi autorización o por qué no se aplicó la ley de datos? Y creo que por ahí te podré responder sin saber exactamente qué hizo la autoridad local y bajo qué criterio se movió, pero ya te digo que efectivamente nosotros sí tenemos esa convicción y estamos tratando de equilibrarlo porque ni en el conocimiento ni en el atractivo la protección de datos ha resultado tan poderoso como sí, digamos, en un sentido de conocimiento y de atracción sí ha generado el acceso a la información, ¿no? Pero lo que te podría responder así en términos muy generales. Does someone want to add something? Mrs. Volkov. Para los tres de la izquierda. Después de escuchar, bueno, está el marco regulatorio, hay áreas de oportunidad, pero la pregunta es, ¿no les parece que no es suficiente con tener una ley, sino que hay que hacer todo un trabajo de concientización y de educación de la sociedad? Es algo que cambia muchísimo, es una tecnología que cada día hay nuevos términos y que los sujetos que deben estar protegidos no necesariamente lo entienden. Sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. No, sin lugar a dudas, el tema de poder trabajar desde la penetración social con el tema de protección de datos es un trabajo que hay que hacer desde todos los distintos sectores que podemos trabajar el tema, no solamente desde las instancias, desde el órgano garante, desde la industria, desde las universidades, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, con el tema de menores, ¿no? Me toca trabajar mucho con implementación de sistemas de gestión en todos los niveles educativos, ¿no? Desde preescolar hasta universidad. Y me llama poderosamente la atención la falta de penetración que ha tenido este tema a nivel cotidiano, a nivel ciudadano a pie, ¿no? Algo que para todos los que estamos aquí nos parecería como que muy obvio, a nivel de utilización de dispositivos, aplicaciones y pues en general toda la tecnología queda como que muy lejano. Muchas veces las grandes empresas, ahora Alina nos permitía observar una cuestión maravillosa, ¿no? De decir, oye, mira, lo que hago con tus datos y lo que pasa con tus datos es esto, ¿no? Me encantaría que todos los usuarios lo utilizáramos, ¿no? Y que todos los usuarios estuviéramos perfectamente entendidos de qué es y conscientes de qué es lo que se hace con nuestros datos. Pero esto es real, ¿no? Porque inclusive existen los estudios en el sentido de en cuántas ocasiones que proporcionaste tus datos te detuviste a observar el aviso de privacidad. No, los números son lamentables, ¿no?
Entonces, sí, no, sin lugar a dudas, lo que hace el órgano garante, pues hace un esfuerzo importante en cuanto a divulgación, promoción, pero también hay que decirlo, los recursos para publicidad son totalmente limitados, ¿no? Lo que se hace desde la industria, pues se hace lo que se puede, mejorando los avisos de privacidad, generando algún tipo de campaña que de alguna manera sensibilice, pero todo parece indicar que nunca es suficiente. Y ahora el tema es que la tecnología, ya no es que sea el futuro, es que es el presente, ¿no? Todo el tema de Internet de las cosas, inteligencia artificial, todos los temas de robótica, pues nos presentan un escenario en donde inclusive todas las, bueno, no todas, ¿no? Algunas voces ya de plano doblan las manos y dices, pues la privacidad ya no existe, ¿no? A mí, bueno, pues ese siempre es un tema que me alarma, pero sí, no, sin lugar a dudas, el tema de la conciencia y la cultura ciudadana respecto a la protección de datos, pues al menos en lo que sucede en nuestro país, y me parece que en otros países de América Latina, y quisiera a lo mejor adelantar a algunos otros países, no me atrevo a decirlo porque no tengo el dato, sí es todavía muy precario, ¿no? No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo más. Bueno, pues sí me gustaría agregar, hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el INAI, ha publicado muchas guías, ha hecho incluso repertorios de preguntas frecuentes en materia de protección de datos personales, pero no toda la carga está en ellos. Es también, decía esta mañana el doctor René Molina, podemos tener la mejor política, la mejor ley del mundo, y puede ser incluso perfectamente aplicable, pero si la organización, sea pública o privada, me da igual, no se compromete, pues podemos tener seguramente muchos servidores públicos o muchos empleados que en su día a día no van a aplicar las medidas técnicas organizativas, sean de seguridad u otras, necesarias. Todo comienza por esa formación. Todo comienza porque la organización realmente se comprometa con la materia y haga lo necesario para desde arriba hacia abajo establecer una política de protección de datos personales o de privacidad que se cumpla en el día a día. Puede que haya departamentos o áreas que nunca hayan oído hablar de protección de datos personales, estén haciendo algo maravilloso, pero se estén cumpliendo ya con la ley. Si han recibido esa formación, si tienen los procedimientos, procesos internos necesarios, todo eso ayudará obviamente a cumplir. Y no es una cuestión solo de cumplir con la ley, sino de generar también confianza. La confianza de la que se hablaba hoy. Si soy una empresa responsable, una organización responsable, también en el sector público, que voy a cumplir con esas políticas internas, obviamente voy a conseguir mucho más que lo que diría el mero cumplimiento o el simple cumplimiento. Voy a conseguir también pues, atraer, ser eficiente si soy administración pública e incluso ser competitiva si soy empresa del sector privado. Pero es también una cuestión de compromiso de la organización y ese compromiso es parte o está vinculado con la responsabilidad demostrada o responsabilidad proactiva de la que hablábamos antes. Muy breve. Tenemos también ya nosotros elaborado, que no era el foro hoy, una charla justo para contestar esa pregunta. Y en un resumen de esa charla, lo que yo le puedo decir es que, por eso hacía el énfasis de que en términos normativos creo que el avance que se ha logrado en México es interesante, importante, pero en un sentido de cumplimiento y de implementación no. Sí hay una distancia grande. Y pasa, hay una explicación histórica de por qué a México, déjeme decirle así, no le interesa o no sucedió como en Europa con la naturalidad y facilidad que logró llegar al tema ya. Pero es cierto que acá en México, más allá de esa cuestión histórica, coyuntural que se presentó, desafortunada en el caso de Europa, nosotros sí estamos todavía en la etapa de generar conciencia. Porque si no tenemos eso, lo demás no se puede. Entonces, falta concienciar, sí. Después ya entraremos en otra serie de etapas ya más avanzadas del cumplimiento. Y lo cierto es que lo que sí no fuimos ajenos a esta entrada a la revolución tecnológica, con todos los efectos que trae consigo, y sí tratamos de hacer un ejercicio de, a ver, el tema es tan técnico, tan abstracto y tan complejo que es difícil acercarlo como un producto que las personas acepten, entiendan y manejen al menos en su sentido básico. Sí, hay que decirlo, falta trabajar, también es cierto que es un ejercicio de corresponsabilidad. Y ya tenemos las leyes, no hubo tiempo como en el caso del reglamento europeo para madurar eso desde la parte del cumplimiento de las empresas e incluso de los propios ciudadanos, cómo iban a atender estos nuevos derechos que iban a tener. Pero pues bueno, seguimos trabajando en ello y sí, los recursos son muy limitados, no es un pretexto, tenemos que trabajar más intensivamente en el tema. Y ahora fíjese, lo que estamos tratando y pensando es, no dejamos de atender en medidas inmediatas
que se están requiriendo, pero sí es cierto que probablemente en mediano o largo plazo, a través, por ejemplo, de estos espacios de cultura y educación, es probable que tengamos ya las primeras generaciones de niños que fueron formados en una educación, en un contexto de protección de datos, en donde les resulte natural a todo su entorno estos básicos de cómo conducirse en medio de la tecnología de manera segura, a partir de un conocimiento mínimo generado desde las propias escuelas, las familias y todos los actores pues involucrados, ¿no? Thank you. We have a third question. I think it will be the last one. I don't know about the time, the agenda. I think it will be the last one. Please. Hola, soy Gerardo Leiva del INEGI. Más allá de las Bs de volumen, variedad, velocidad y todas las Bs que le quieran poner al tema de Big Data, podemos entender más actualmente Big Data como el conjunto de datos independientemente si están estructurados o no, que pueden ser usados para una cantidad de propósitos distintos de propósito para el cual se generaron en primera instancia. Esto implica que va a haber usos de orden 1, 2, 3, n, que hacen materialmente imposible que los individuos que tenemos vidas que dedicamos a otras cosas, podamos darle seguimiento a cada uno de esos posibles usos y darnos autorización para cada uno de esos posibles usos. Si las reglas que estamos estableciendo para cuidar pues los intereses de los individuos respecto de su privacidad, si las reglas que tenemos establecidas en ese sentido son reglas que suponen que tenemos que tener esa cantidad enorme de información, así existiera una agencia que nos estuviera avisando cada 5 minutos que alguien está usando información para un cierto propósito, yo no tengo la capacidad como individuo, no la tenemos, por más que estemos concientizados y que seamos esa nueva generación de niños que ahora ya crecen con esa tecnología, pues también al crecer con esta tecnología están involucrados en una cantidad de procesos de su vida en cada instante, que tenía que volver a vivir otra vez para poder autorizar o desautorizar el uso de esa información. Entonces, a lo que voy es a que la regla, si nos damos una regla que busque la seguridad de la información y de la protección de datos personales de los individuos a través de la autorización de los usos específicos de la información, estamos entrando en una lógica de algo imposible, ¿no? Eso solamente nos hace generar burocracias, eso puede ser conveniente para los abogados que están del lado de las empresas o para los abogados que están del lado de las autoridades, pero para los individuos nos terminan dejando totalmente desprotegidos, ¿no? Entonces, en el libro justamente que fue mencionado hace un momento, que es el de Mayer y Schoenberger, se menciona la figura de los algoritmistas, ¿no? Como esos defensores sociales que estarían ahí cuidando los intereses de los individuos para identificar los usos inapropiados de los datos. Me suena algo fantasioso, pero es la única alternativa que encuentro a la vista, y no sé si ustedes vean algo más como una alternativa realista para la protección de datos personales en la era de Big Data, no la protección de datos personales para inicios del siglo XXI, sino para el día de hoy. Gracias. Creo que has puesto sobre la mesa justamente el gran desafío de no seguir bordando sobre regulaciones que lo único que hacen es ponerle más detalles a lo que ya existe, ¿no? Consentimiento, ahora hagamos 100 hojas más de en qué momento, bajo qué formato, pongámosle otra letra más chiquita, o sea, todo lo que se denomina por sus siglas en inglés las Fair Information Practices, eso ya para la era digital creo que tienes toda la razón. Hay de hecho un investigador ahorita de Stanford que tiene un libro muy interesante, él se llama Woodrow Hartsock, y él dice que es injusto que se le deje al individuo, justo el que decida y ponga un on-off en una aplicación y ya con eso está protegido su dato. Él dice,
Estamos viendo tecnologías de vigilancia masiva, Internet de las cosas, entonces él habla de nuevos principios de protección de datos. Y miren que lo digo y nos pone a las empresas y a los gobiernos y a los que están acumulando mucha información bajo un paradigma, porque dice el principio de lealtad, pero entendido como poner los intereses de la persona y no de la empresa o del gobierno primero. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Ahora las autoridades de procuración o administración de justicia, pues, y los organismos de inteligencia tienen este desafío de no tener tanta información como la puede tener una empresa. Y entonces aquí hay una tensión muy fuerte, ¿no? Facebook, Google, las grandes plataformas, pues contamos con más información de los individuos que el FBI. El FBI tiene fotografías pues de individuos que han cometido delitos, de los que están en watch lists, de los que cruzan fronteras, de los que tienen licencia de manejo en los Estados Unidos porque no existe un documento nacional de identidad, o los que tienen pasaporte, pero hasta ahí. En cambio, una red social puede tener miles de millones de fotografías. Entonces la tensión se genera porque esas empresas le piden, estos gobiernos le piden también a las empresas que dé esa información para perseguir un delito. Y ahí es donde entran nuevos principios en juego, ¿no? Por un lado, hay que proteger al usuario y pedir reglas, y si realmente necesitan conocer para qué quiere tanta información, si bien se acumula para fines de marketing o para cualquier finalidad lícita, ¿por qué lo tendría que tener todo ese perfil el gobierno? ¿Por qué quiere patrullar la policía las redes sociales, pero no en la parte pública de lo que pones en el muro, de lo que subes al Instagram, sino pedir la contraseña o pedir desencriptar un dispositivo, ¿no? Entonces, ahí están las tensiones ahorita y las discusiones globales también, porque también nosotros como empresas entendemos que una autoridad necesita rápido la información y no pasar a lo mejor por un proceso de un MLAT, ¿no? Que son estos acuerdos mutuos de cooperación, y que pasen 10 meses para que nos llegue la solicitud a la compañía de dar un dato cuando ya el terrorista quizá desapareció. Entonces, todo está cambiando tan rápido que creo que es importante revisar si las leyes actuales realmente aplican para la era digital, y no tenemos que estar mirando otros aspectos. No está fácil, o sea, la respuesta no es unívoca, pero cada vez más lo que decía Edgardo, por ejemplo, de la ética, la lealtad, el trust o la confianza, porque estamos a un clic, por ejemplo, nosotros de la competencia, y lo que le puede pasar a otra compañía nos hace, como dice el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Pon las tuyas a lo mejor para revisar si todos los procesos son correctos, si se está usando de verdad, que no haya el blind spot de decir, bueno, vamos a usar la foto de alguien para que el producto sea mejor. Sí, la ingeniería es increíble, pero veamos si no hay un punto ciego en donde estamos generando quizás un daño mayor que no estamos viendo. Entonces, yo lo que digo es muy filósofo, pues, pero has dado en el punto. O sea, por un lado, no pongamos tantas reglas que son inútiles. Mejor veamos de qué manera esta información y este cúmulo de datos se emplean para el bien, ¿no? Data for good. Gracias. I think we can stop here, and I thank you very much for your involvement in this discussion and your presentation. And I have the honor to give you the certificate of presentation, which is given by Infotech in EGRI. It's not a white wine, but I don't know, I don't have yours. But Gracias a ustedes. this is one. And I'll see you tomorrow morning then. Gracias. Qué gusto verlos a todos. ¿Sí? Nelson. Muy bien, gracias a todos.